Buen día, a las 10:05 pasadas, poquito tarde hoy. Bienvenidos al 10º programa de estas características mixtas entre casa y el estudio, como lo decíamos recién por Facebook, y gracias por todos los mensajes. Festejemos algo. Estos números redondos siempre se festejan, y si no, festejemos igual. Hay un tiempo que se confirma y hay otro que se acelera, ¿no es así? Pero ambos confluyen hacia etapas de grandes definiciones. El tiempo confirmado es la extensión del aislamiento social preventivo acá en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, con una rigidez de controles que por ahora nominalmente reemplaza el retroceso a fases más duras. Hay quien ha dicho, bueno, esto es lo mismo, nada más que en vez de decirle retroceder, le dicen recontrol. Está bien, como se quiera, es lo que hoy anunciará Alberto. Y en Chaco, en Resistencia, sí se ha vuelto formalmente para atrás. Más allá de los muy buenos resultados comparativos que viene dando la estrategia sanitaria del gobierno, los datos, más unos cuantos cruces polémicos sobre el mejor modo de prevenir contagios multiplicados, sobre todo nada menos entre autoridades bonaerenses y porteñas, revelan que se está lejos de despejar todas las dudas. Lo que no deja lugar a interrogante alguno, en cambio, son las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, referentes de la Villa 31. Desde ese epicentro ferozmente vulnerable de Retiro, hubo alertas y desesperados pedidos de socorro, exigiendo una asistencia elemental que incluía la provisión de agua. Ninguno de esos reclamos pudo atravesar en forma generalizada la barrera mediática que protege al gobierno de la ciudad. También, a ver si nos entendemos, por parte de medios y programas del palo. ¿Está? Muy bien. No se pudo ocultar más que lo que se vio, hasta que lo oprobio fue inocultable. O se pudo ocultar hasta que lo oprobio fue inocultable, para bien decirlo. Sin embargo, también es cierto que la desvergüenza por lo faltante desde un primer momento en las zonas más desprotegidas de Buenos Aires y la responsabilidad exclusiva del gerenciamiento porteño, como lo reconoció ayer Diego Santilli, no cambia al panorama genérico. Y ese escenario consiste en que Casa Rosada va a prueba de ensayo y error, como prácticamente en todo el mundo, aunque con solidez conductiva y efectos envidiados. Al margen de esos cruces que hemos visto y escuchado esta semana, por acá no hay una dirigencia política tirándose muertos por la cabeza, según sucede en España, ni consecuencias espantosas del tipo de las que sufren Brasil, Chile o el mismísimo Estados Unidos, con personajes a su frente entrados en delirios absolutistas, modelos de capitalismo eficiente que eran ejemplo latinoamericano contra el populismo, Chile, y fantasías siempre redundantes en que al fin toda la culpa es de los chinos. Ya podría ser hora de reivindicar, siquiera en parte, a esa denostadísima clase política argentina que, caceroludos mediante, como expresión del antiperonismo clasista, es el caballito de batalla en jefe para desviar atención sobre la angurria ventajerista de los grandes grupos. Son esas corporaciones de tamaño descomunal que, con sus loros, con sus voceros mediáticos expuestos en contradicción como pocas veces o ninguna, para quienes se las arreglan informativamente, claman contra el peso impositivo estatal o el peso del Estado en general, y ahora le lloran al Estado, con éxito, para que les pague el sueldo a sus empleados.
Las pymes de todo sector, muchísimas de ellas, continúan penando por entrar al programa de asistencia en emergencia para el trabajo y la producción, los ATP, y padecen las trabas burocráticas que Clarín, Techint, Ledesma, para no abundar, sortean con facilidad. Estábamos, empero, en que respecto de la pandemia hay una responsabilidad dirigencial estimable, digamos. De vuelta, generalizadamente apreciado, no con detención en esas pullas que regodean permanentemente a la indignación de los panelistas televisivos, porque han visto que hay una nueva raza en la Argentina, los panelistas indignados de la televisión. Y acerca de la aceleración de tiempos, que es de lo que comenzamos hablando en estas líneas, los dos tiempos, el confirmado y el acelerado, el gobierno confirmó que modificará su oferta para reestructurar la deuda escalofriante dejada por los cuadros macristas gracias al mejor equipo de los últimos 50 años. Pero no es el gobierno quien dio o habría dado marcha atrás, ¿eh? Son los bonistas en cabeza de los acreedores más agresivos, nucleados en BlackRock, que es el mayor grupo inversor del mundo con un tamaño que casi emparda al PBI de Alemania y Francia juntos. Para enorme sorpresa de los gurús locales, BlackRock aceptó que Argentina le rebaje el monto de sus intereses y, aunque todo sea susceptible de desbarrancar, Martín Guzmán y su dureza podrían concluir como los héroes de la película. Pero primero hablamos del gobierno de coalición de Alberto Fernández, claro. Esto es Cristina, la que hizo un año estos días informó una jugada política impresionante, más sindicatos, gobernadores, intendentes del conurbano, movimientos sociales. A la oposición no le queda, por ahora, más remedio que divagar entre los mandobles mediáticos de sus indignados, el patetismo de los radicales, se llaman todavía, la desaparición de Macri y su no reemplazo por alguna figurita que siquiera trabe la primera con un ancho falso, etc. Entonces, vista así, la escena macro daría, no para entusiasmarse porque no son tiempos de entusiasmo, pero para visualizar alguna perspectiva política asentada. El tiempo confirmado en lo pandémico tiene sus cuitas. Hay confiable firmeza de mando, aunque las preguntas sean mucho más potentes que las respuestas. No se sabe si no queda otra que esperar la vacuna o el tratamiento, si habrá que acostumbrarse definitivamente a convivir con el virus, si en efecto la mayoría de la población se infectará en algún momento. No se sabe o semeja no saberse. La aceptación de Alberto alcanza una popularidad solo equiparable a la de Alfonsín en los comienzos de la transición democrática o la de Kirchner tras la salida de 2001. Y el tiempo acelerado, el del arreglo por la deuda, parece encaminarse, hacia cumplir que primero estará lo que el país pueda pagar, o quiera pagar, para recién después ofrecer su programa de reconstrucción. Ninguno de ambos tiempos, modifica que se está y estará frente a una realidad económica devastadora, cualesquiera fueren la dialéctica pandémica y los plazos, formas, intereses, comillas, beneficiosos del pago de la deuda, habrá una pobreza estructural y agregada en derredor del 45%, si no más, de la población, una cifra estremecedora de puestos de trabajo perdidos, formales e informales, una inflación que continúa mostrándose muy complicada de domar. Bueno, ahora mismo hay miles de
negocios y comercios que cierran. Miles. Ni se trata de que la cuarentena pueda ser exitosa por tiempo indefinido, ni de que el acuerdo con los bonistas sustituya la necesidad de un plan económico capaz de proyectar ya no desarrollo, sino recuperación, con inclusión social. Como siempre es más o menos fácil de explicar y tremendo para resolver, no en los papeles, sino en la práctica. Lo más cercano que aparece en la lógica de correlación de fuerzas es un pacto económico-social con forma de consejo integral entre empresarios y trabajadores, y al que de hecho, recordemos, el presidente supo decir que convocaría ya antes del coronavirus. No pasó. En lugar de eso, por ahora rige que el Estado emite moneda para asistencializar tanto a los sectores más desprotegidos como a las enormes empresas que lloran contra el volumen de los impuestos, que las paritarias entraron en delay, que hay rebajas salariales y despidos, que la especulación con el dólar vive y colea y que se sabe de sobra quiénes la promueven. Por supuesto, también pasa que el impuesto a los poquísimos miles de patrimonios monumentales tiene luz verde del Ejecutivo, esta es noticia de esta semana, para su tratamiento parlamentario, lo cual no es nada menor como acción ejemplar si solo se piensa por un segundo quién gobernaba hasta hace 5 meses. Créanlo, 5 meses, no un siglo. Y no es lo único que pasa, hay mucho más que demuestra vocación oficial para socorrer a los más débiles. Pero en alguna instancia, de más temprano que tarde, y ya también cansa ser reiterativo en torno a esto, no bastará con auxilios. Y lo que vaya a hacer, si es para bien de las mayorías, será con el Estado a la cabeza. Porque la historia ya se cansó de enseñar que de la gran burguesía argentina no puede esperarse nada.